Hola, buenos días, yo soy Brandon Martínez Vargas Yo soy Diego Ángel. y juntos vamos a exponer un pequeño video sobre la percepción de nuestros dirigentes estudiantiles con respecto a los partidos políticos en México y sus alternativas. Dicho video corresponde a la materia de partidos y sistemas electorales con el doctor Eduardo Bueno. Bien, nuestro video consiste en una pequeña serie de preguntas que se le hacen a nuestros entrevistados, que son: ¿cuál es tu opinión sobre la función de los partidos políticos en una democracia? ¿Y cuál es tu opinión sobre la partidocracia mexicana? ¿Y cuál es tu opinión sobre los candidatos independientes en México? ¿Qué opinas acerca de otras alternativas políticas, además de los partidos? ¿Y qué opinas sobre el rechazo de la política en México? Bien, para empezar a responder estas preguntas queremos darle una pequeña introducción y bueno, acerca de los partidos políticos es bueno saber que Jelinek argumenta que los partidos se caracterizan por ser formaciones sociales que se fundan en la esperanza de sus victorias en las luchas políticas. Por lo tanto, no son grupos cerrados, ya que la adhesión a estos es libre, cualquier persona puede formar parte de él, de lo contrario se verían muy limitados para reclutar un público adepto, tanto militante como votante, lo que se tomaría contraproducente a la hora de competir. Y bueno, Kelsen nos dice que el estado de partidos es necesario ya que nuestra democracia moderna es imposible tener una representación individual de cada persona por la cantidad enorme de población que hay en un país. Por lo tanto, es necesaria la organización a través de estas organizaciones políticas para poder tener una representación política individual. Ahora, hoy en día, en el México contemporáneo, la sociedad ha exigido que salgan candidatos independientes, los cuales surgen a través del hartazgo social que son por la vía ciudadana. Y bueno, estos candidatos independientes buscan incidir en la política y además son la representación del paso de una democracia representativa a una democracia directa. Nosotros creemos que el rechazo de los ciudadanos hacia los partidos políticos se da por 4 puntos. El primero es la corrupción, el segundo, la poca eficiencia que estos tienen. Además también que la gente no se siente representada, una falta de representatividad y el hartazgo de la impunidad por parte de los políticos para pues, tener ahí un castigo a sus excesos. Bien, ahora pasaremos con los entrevistados para poder entender mejor lo que sienten y lo que sienten la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Vamos. Gracias. Hola, mi nombre es Mariana Pérez, soy secretaria general del Consejo de Presidentes de Sociedades de Alumnos de la Universidad Iberoamericana. Hola, buenos días. Te voy a realizar una entrevista sobre la opinión de los partidos políticos. Y bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es tu opinión sobre la función de los partidos políticos en una democracia y qué piensas sobre la partidocracia en México? Ok, bueno, la función de los partidos democráticos en México considero que al final es representar las necesidades de los ciudadanos, ya que la democracia deviene del voto por parte de estos. Entonces su función al final es responder a las necesidades que estos pues demuestran. Ok. ¿Cuál es tu opinión sobre los candidatos independientes? Mi opinión es que no es que sean una mejor o peor opción como representantes de la ciudadanía, sino que más bien es, digamos, como una puerta de oportunidad para que la sociedad pues busque nuevas representaciones. Ok. ¿Y conoces alguna alternativa política aparte de los partidos políticos? Supongo que las sociedades civiles. Ok. Y bueno, Los candidatos independientes, okay, que es la nueva también. Y para terminar, ¿por qué piensas que hay, o si piensas que hay rechazo de los partidos políticos en México? Sí pienso que hay un rechazo y de hecho por eso considero que el tema de los candidatos independientes ahorita pues ha tomado como mucho auge porque la gente los considera como la salvación a los partidos políticos y por eso hace rato dije que no es que sean buenos o malos, sino que son una nueva opción y si sirven, qué bueno que los elijan, si no sirven, pues que no los elijan. O sea, considero que funge el mismo rol que un partido, pero sí creo que la sociedad ha perdido como mucho, como no sé, respeto o como mucha, ¿cómo se dice? Como inclinación hacia los partidos políticos, porque hoy en día pues se vive como muchas cuestiones de corrupción, el México se encuentra en un gran problema de seguridad, en un gran problema de derechos humanos y pues al final esto va como quitándole, digamos, la confianza
ante los partidos políticos. Entonces, pues, esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, soy Antonio Tolentino Benítez, presidente de la carrera de Historia y formo parte del Consejo de Presidentes y Sociedades de Alumnos de COPSA. Hola, buenos días. Bueno, te voy a realizar una serie de preguntas relacionadas con el sistema de partidos. Y bueno, la primera es, ¿cuál es tu opinión sobre la función de los partidos en una democracia y la partidocracia en México? Pues bueno, a lo largo de la historia hemos visto cómo los partidos políticos es que se han ido fundando, ¿no? Y tenemos claro referente a finales de la independencia, cuando que ya no se quería como tal un modelo de una monarquía, ¿no? Y la gente, los civiles, fueron los que empezaron a organizarse como tal para ellos tener el control, el poder y el gobierno sobre la nación, que ya no solamente se concentra el poder en una persona. Aquí ya vemos como tal algo de lo que viene siendo los parlamentos, pero bueno, con el tiempo hemos visto cómo se han creado estos partidos para defender los intereses de las personas, para defender los intereses de una nación, que se supone en teoría es lo que debe estar ahí como tal. Aunque, tomando el punto de la partidocracia, al final de cuentas esto se cayó no en el poder de una persona, ahora resulta que son varias personas los que tienen el poder y que al final de cuentas pues como que recae en un devenir del concepto tan bueno que se tenía de esto. Ok. ¿Cuál es tu opinión sobre los candidatos independientes? Los candidatos independientes es una muy buena alternativa. Al final de cuentas se trata de recuperar eso, ¿no? Lo que dije anteriormente, de que sea parte, que sea el pueblo parte del que tenga el control, las decisiones, legislar ciertas cuestiones que al pueblo le interesa, que a la nación le interesa, ¿no? Pero al final de cuentas sí hemos visto, sobre todo ahorita con que está de moda los candidatos independientes, que pues al final de cuentas Bronco sí es independiente, pero hasta cierto punto, ¿no? Digo, al final de cuentas ser un candidato independiente conlleva muchos tratos, alianzas, negociaciones, que un civil como tal, digo, duramente lo puede conseguir, más no es imposible, pero se me hace que sí es una buena oferta política para estos días que los está viviendo México. Okay. ¿Qué alternativas políticas conoces aparte de los partidos políticos? Bueno, tenemos ahí como tal lo que es el sistema parlamentario, ¿no? Que al final de cuentas es algo que lo podemos ver completamente en Inglaterra y que pues vaya, ha funcionado hasta estos días, a pesar de tener todavía una monarquía completamente funcional, pero que el parlamento es el que se viene encargando de esto. Y bueno, yo creo que hay que volver a los fundamentos de lo que es la verdadera teoría política, a volver a los fundamentos de los que se basa la teoría mexicana, la teoría política mexicana. No solamente enfocarnos en lo que hay ahorita, tal vez porque ya se nos olvidó o se quedaron en el pasado, pero tenemos buenos vestigios de eso y tenemos el ejemplo, tenemos varios ejemplos de buenas alternativas políticas que tal vez no son como tan nuevas, porque al final de cuentas las recuperaron y las supieron implementar. Ok. Y bueno, por último, ¿qué piensas sobre el rechazo de los individuos hacia los partidos políticos en México? Bueno, entendiendo individuos como toda la sociedad mexicana, pues vaya, creo que es más que de acuerdo al descontento que hay por parte de la sociedad. Digo, al final de cuentas hemos visto, como te lo repito, un devenir, al final de cuentas de lo que viene siendo las promesas, que los ideales, toda la grilla, la campaña, los fraudes, que la lucha para una candidatura son una lucha encarnizada de sacar los trapitos al aire y que se va viendo cosas. El candidato más apto termina siendo el peor. Y al final de cuentas, toda la serie de candidatos terminan siendo pues no buenos, los trapitos al aire de los partidos políticos, sea de izquierda y de derecha, todos. Y digo, sí hay un descontento muy grande por parte de la población y creo que está fundamentado, muy fundamentado, que sí hay un descontento y no solamente a partir de estos días. Podemos revisar los archivos y podemos revisar los periódicos, hay mucho descontento político, no solamente es de estos días, hay que Claro. dejar claro. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Reta, soy de la planilla Chivitas. Fuimos los ganadores de estas elecciones en COPSA, somos sus representantes ante la sociedad de alumnos. Bueno, ya siguiendo con la presentación, te vamos a hacer unas preguntas y esperamos que nos las puedas responder.
¿Cuál es tu opinión sobre la función de los partidos políticos en una democracia y cuál es tu opinión sobre la partidocracia mexicana? Bueno, siguiendo la clase de bueno, tenemos una atomización de partidos, ya tenemos 10. Esto quiere decir que, digamos, son demasiados partidos, no hay propuestas viables y los partidos pelean entre ellos mismos y se ha llegado a un punto en donde no hay la cuota de poderes entre amigos y, digamos, un parentesco, ya sea consanguíneo o de afinidad, en donde los calificados no tienen lugar. Los partidos se han convertido en un negocio, como el Partido Verde, en donde los familiares y en donde el partido pasa a ser propiedad de privados y no se vela por los intereses de las personas. Ok. ¿Cuál es tu opinión acerca de los candidatos independientes en México? Yo creo que es una buena opción aparte de los partidos políticos, porque en México el hartazgo ya está muy generalizado y la gente no confía en los políticos, no confía en los partidos. Hay muy mala opinión y ahorita que pasaron las elecciones, viendo todo lo que hizo el Verde, hasta ahorita Escobar 6 meses después va a recibir un castigo si es que lo recibe. Perfecto. ¿Qué opinas sobre otras alternativas políticas, además de los partidos? De hecho, en el caso Escobar se puede ver que la sociedad civil, varias organizaciones se unieron y pudieron crear un contrapeso que hizo que finalmente se acatara la ley. Por eso creo que la sociedad civil es muy importante que los ciudadanos participen en ellas, porque sinceramente la mayoría de los mexicanos no somos ciudadanos en verdad, porque no tenemos una participación activa políticamente, ni siquiera con la comunidad. Tenemos que empezar a participar en la comunidad y también en la sociedad civil, y en especial ahorita que somos jóvenes. Okay. Y por último, ¿qué opinas sobre el rechazo de la política en México? Pues yo creo que sí se puede entender por qué. Por ejemplo, el PRD está acostumbrado a que la jefa sea como un cacique, donde todos tienen que ir a darle favores en vez de que haya vías legales, todo es como si fuera un cacicazgo. También, la gente, diga lo que se diga, nunca va a confiar en la política, sinceramente, porque la mayoría de la población percibe salarios miserables, mientras los políticos reciben, por ejemplo, un diputado que son el mínimo 148,000, menos los impuestos, pero más las comisiones en las que trabajes, puedes ganar hasta, yo creo que 500,000 pesos, son sueldos muy grandes comparados con los de un mexicano que recibe como 72.33 pesos al día. Por eso la gente está muy cansada y pues, sería una buena opción. De hecho, también por eso Morena está teniendo mucho pegue, porque están haciendo la corrupción visible, están bajando sus salarios y eso atrae a mucha gente. Ok, bueno, con eso concluimos y muchísimas gracias por tu opinión. Hola, buenos días. Soy Fernando Calderón, soy presidente de la Sociedad de Alumnos de Relaciones Internacionales y secretario de Vigilancia del Consejo de Presidentes. Perfecto. Muchas gracias, Fer, por tu tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre la función de los partidos políticos en una democracia? ¿Y cuál es tu opinión sobre la partidocracia mexicana en particular? Los partidos políticos son una alternativa de llevar a la gente a la vida política. ¿Sí? Con la diversificación de tareas, el surgimiento de la especialización del trabajo, los seres humanos ya no nos podemos dedicar al 100% a la política como era en la antigüedad. Por lo tanto, surgen los partidos políticos como una representación ideológica de los intereses de los ciudadanos. Eso en la perspectiva de mi carrera. Su función es nada más llevar los intereses para que se representen en políticas públicas. Esa era la pregunta, ¿no? Así es. Mi opinión sobre la partidocracia en México. Sí. El sistema funciona y analizando varios casos alrededor del mundo, te puedo decir que no solo funciona, sino que es uno de los mejores sistemas del mundo. ¿Por qué? Porque son representativos, tienen legitimidad, tienen alcance a todo el país, a las zonas más difíciles de accesar. Es un país con una orografía muy complicada. Tienen régimen como instituciones rectoras funcionales. El problema, si es que llegara a haber algún problema, dependiendo de ustedes lo que opinan, pero yo puedo decir que hay un problema en la partidocracia mexicana y es que se supedita mucho a intereses económicos. No somos el único país con estos problemas. Estados Unidos, hasta las campañas son financiadas 100% por iniciativa privada. El hecho es que aquí, aunque sea público el dinero que los financia, Sí.
siempre va a haber un interés económico de instituciones privadas hacia los partidos y sus rectores. Sí. Perfecto. Bueno, por otra parte, ¿me puedes hablar acerca de tu perspectiva sobre los candidatos independientes en México? Claro, pues este semestre lo he estado platicando mucho, ya que en conjunto con muchas instituciones de la universidad pudimos traer a 3 de los 6 candidatos independientes que acaban de ganar en México. Sí. Y el debate era ¿no? Si realmente era una alternativa viable. Yo te puedo decir que sí. No alternativa. Los candidatos independientes son una voz de la democracia, una voz de la gente que está cansada de los partidos políticos y cualquier otro vicio que puedan tener. Realmente, yo considero que los candidatos independientes no deberían existir como tal en una democracia. Se prestan a muchas cosas. Y como te lo dije anteriormente, en torno a, por ejemplo, la democracia estadounidense, su iniciativa privada, ¿no? A estas personas, no al 100, pero la mayor parte de su presupuesto de campaña electoral, de acción, viene de empresas. El problema con los candidatos independientes es que no hay un ajuste, una rendición de cuentas, ¿cómo le puedo decir? Formal. Y esta gente, pues no sabemos quién le está dando dinero. No sabemos si todo el dinero que reciben es legal, ¿sabes? Quiero pensar que estas 6 personas que acaban de ganar, los 3 alcaldes, el gobernador y los diputados, no hayan recibido dinero de fuente ilícita. Pero en México, por lo tanto, mientras no sean muchos, yo creo que es una excelente forma de hacer democracia, de hacer política. Sus ventajas es que no se dejan llevar por intereses partidistas, son más cercanos a la gente, sus campañas políticas se basaron en la cercanía a la gente, a las calles, y es algo que no muchos otros candidatos tienen. Entonces sí, creo que es una buena alternativa mientras no sean muchos. Perfecto, Fer, muchas gracias. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a tu opinión acerca de las alternativas políticas a estos partidos, ¿sí? Sobre la incidencia que puede tener otro medio alterno o paralelo, ¿sí? En la política y en la democracia mexicana, además de los partidos. Pues mira, la política es muy diversa, muy variada. No necesariamente los partidos son la única forma en la que los ciudadanos podemos hacer política. Yo apoyo mucho los movimientos fuera del sistema partidista que buscan representar los intereses de ciudadanos. En primer lugar, voy a hablar de organizaciones civiles, de asociaciones civiles. Son grupos de interés que sí representan específicamente un detalle que busca la ciudadanía. Creo que mientras más haya es mejor. Desde 1960 el número de organizaciones civiles y organizaciones internacionales se ha cuatriplicado, lo que significa que la gente, no es que haya 4 veces más gente, sino que hay 4 veces más intereses. Y la política, nacional como internacional, se ha vuelto más controlada. Ya no vemos, no sé, un gran hombre líder tomando decisiones por su propia cuenta, a su discreción, sino vemos un grupo de intereses jalando la política, jalando los intereses, haciéndola más estable, más predecible y más de acuerdo a las mayorías, minorías también, dependiendo de la situación. Candidatos independientes, pues sí, es una forma igual, es una forma más directa de hacer las cosas en el medio político directo, sí. Hablando de diputados, senadores, administraciones. Lo que opino es que estos métodos en general, la opinión es que estos métodos en general nos dan más alternativas a nosotros, que ya no... Yo entiendo que mucha gente pues trabaja todo el día y estas vías fuera de los partidos políticos son lo que necesitamos para llevar a cabo para representar nuestros intereses en la vida política. Y por último, ¿qué opinas sobre el rechazo de la política en México, la política de las personas, este hartazgo social que tú ya bien comentabas, sí. hace rato, sí. De los ciudadanos con respecto a los partidos? Mira, yo creo que yo soy parte de una minoría que no critica al gobierno,
Tampoco significa que esté de acuerdo con ellos, pero yo puedo identificar tres factores externos y un interno. Primero el factor interno. El factor interno de este hartazgo de la sociedad se debe a que efectivamente la sociedad no es tonta. Las masas pueden ver que los partidos están haciendo cosas que no deberían de hacer. Desvíos de fondos, órdenes de grandes líderes partidistas, no sé, ya no hay independencia de candidatos, además del robo de dinero, tráfico de influencias, incluso, ¿no? Esa es una razón y creo que es bastante válida de la gente para criticar y para cansarse de la vida política. Luego veo tres factores que son aparte, son externos al problema mismo, que es la apatía. La apatía es una característica y incluso nosotros la vemos aquí en la misma universidad, que es como un mini México. Yo tengo que lidiar con mucha gente que es apática, que no quiere hacer nada más se centra en sus estudios. Igualmente así en México. No significa que esté mal. Hay gente que solo le interesa su propio beneficio, estar bien, tener su casa, su coche y que sus hijos vayan a la escuela. Está muy bien. Pero esta apatía es una característica de la población porque ven que participar en la vida política no tiene un beneficio extra, sino que les quita tiempo, les quita, no sé, dinero, incluso hasta imagen. La puedo entender. Y una forma de combatirla, no sé, tal vez sería darles más mecanismos de participación, como ya lo hablamos ahorita. Organizaciones civiles, democracia un poco más directa, etc. Luego encuentro la cuestión de la diversificación, es el segundo factor externo. Lo que te platicaba es que, por ejemplo, como la gente ya tiene tantas cosas que hacer, tanto los gastos incrementan, hay más desigualdad, la gente no se puede estar ocupando 100% de qué es lo que dice su diputado local en el Congreso. La gente necesita que tú la lleves de la mano y le digas, esto es lo que estoy haciendo, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Eso, en general, es lo que mucha gente busca. Muy pocos son los mexicanos que conocen el nombre de sus diputados y es por eso, porque no puedes estar en todo, el tiempo no te da. Y por último factor es el paternalismo. Si bien las generaciones más nuevas, como la nuestra, tú y la mía, claro, la de mis compañeros de la universidad, no estamos acostumbrados a esto, las generaciones viejas sí vienen de una tradición más paternalista. Es decir, ellos están acostumbrados a vivir en un superestado, el cual tenía control sobre cada aspecto de la vida pública de la gente, y la gente ya no está acostumbrada a hacer las cosas por sí misma. Me refiero a que será de la gente que tiene arriba de 30 años. Yo creo que una forma de combatir esto es con el tiempo, es paulatino, cambias de hábitos, al ver que el papá gobierno no va a hacer todo por ti. Si tú no te ocupas, si tú no haces algo por tu propio bienestar, el gobierno no va a estar ahí para ti. Y lo que me decías es a qué se debe que la gente esté cansada, pues porque no ven resultados, porque no ven por sus propios intereses y no digo que todos, pero en general esperan a que el gobierno llegue y les solucione cosas. Esos son tres factores que yo puedo identificar. Perfecto, Fer, pues muchas gracias por tus aportaciones. Ya escuchadas las conclusiones por parte de los presidentes de COPSA, pudimos identificar 4 puntos importantes que sería bueno señalar. El primero es que existe una desconfianza generalizada en los partidos políticos por todos los actos de corrupción, escándalos, impunidad que los caracterizan hoy en día. El segundo es que la ciudadanía no se siente representada. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo se ha visto que los partidos políticos no cumplen o satisfacen las demandas de la sociedad y que por ende no se sienten representadas. Esto quiere decir que existe cierto enojo por parte de los individuos o los ciudadanos hacia los partidos que les impide llegar a una confianza total o de transparencia que los relacione con estos mismos. Así es, y además se ve a los independientes, a la figura del candidato independiente, como una alternativa valiente, viable y menos corrupta comparada con la partidocracia mexicana. Y además, en general, podemos observar
que hay un poco interés en la política, ya que es percibida socialmente como un ente corrupto, poco eficiente y de prácticas monopólicas y elitistas que ve por los intereses de ella misma y no ve por los intereses de la sociedad. Y bueno, esto fue nuestra presentación acerca de la perspectiva política de los partidos en México y de la democracia en México por parte de los presidentes de COPSA. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y buen día. Hasta luego.